hace unos días se puso en contacto conmigo Pedro Martínez de iVoox para hacerme llegar el nuevo observatorio de iVoox 2023 con un análisis del estado del consumo de podcast en español. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta al otro lado del micrófono para un nuevo análisis diario de la actualidad, de las herramientas, de las curiosidades, recomendaciones y todo lo que puedo ofreceros en este humilde Metapodcast. Y hoy no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer la compañía de alojamiento, distribución y monetización de podcast iVoox, con su nuevo Observatorio iVoox 2023 sobre el estado del consumo de podcast en español. Como os decía en la intro, Pedro Martínez siempre me envía las notas de prensa salen en esta plataforma y siempre que llega, pues hombre, es un placer echar un vistazo a ver las novedades o qué nos ofrece iVoox mes tras mes. Hay que decir que en su blog, en su web, siempre hay mucho, pero que mucho movimiento. Así que dejadme que abra este pedazo de PDF que pesa un montón, un total de 56 páginas a todo color naranja sobre todo, de ahí el naranja de iVoox, y nos ofrece 8 secciones que os voy a indicar a continuación en su índice sobre el observatorio de iVoox, así es el oyente de podcast en español, cómo escucha, qué escucha, contenidos que son tendencia, dispuesto a pagar, su percepción de la publicidad en el podcast y lo que está por sonar. Así que vamos a repasar este observatorio de iVoox 2023 y lo primero que nos indican, bueno, pues un poquito de información sobre este tipo de análisis. Nos indican que nació en el 2020 para facilitar métricas y datos que permitan a podcasters profesionales y marcas a comprender la industria del podcast hispano. Y ahora, que han pasado ya 3 años, a ver un poquito más la evolución, porque claro, esto va cambiando de año en año. Así pues, un año más lanzan el informe anual del estado del consumo de podcast en español. Con este nuevo observatorio que publican en 2023 han preguntado a 3.656 oyentes de podcast, recogiendo los datos de consumo de los usuarios de iVoox, recopilando las métricas, todo ello pues lo más relevante, ¿no? Y analizando las últimas tendencias del sector para entender los hábitos de escucha, su percepción de la publicidad y cómo de dispuestos están los oyentes a pagar por contenido exclusivo. Aparte de este informe anual que nos han facilitado, lo podéis descargar en su web, en la parte del blog. Durante el año analizan las transformaciones en la industria y en el 2023 han lanzado un nuevo estudio sobre el estado de la creación de podcast en español, no del consumo de podcast, que es el de esta ocasión. Bueno, nos informan un poquito mejor qué es iVoox, que tiene más de 5 millones de usuarios únicos por mes y más de 75 millones de escuchas mensuales, una plataforma líder de podcast en español, siendo la aplicación principal en España y Latinoamérica de su categoría, fundada en 2010, lleva más de 10 años, concretamente 13, ayudando a desarrollar y a vocalizar, como yo, el mercado del podcast en español con un ecosistema digital de éxito de audio hablado para creadores de contenido, oyentes y marcas. iVoox dispone del mayor catálogo en español con más de 500.000 podcasts distintos en castellano y más de 1,3 millones disponibles en más de 50 idiomas distintos. También tiene un programa de monetización para creadores de contenido que incluye avanzadas herramientas de publicación, visibilidad y comercialización, que han convertido a la plataforma que permite a los podcasters generar y crecer en audiencia a la vez. Y ahora sí, vamos al punto número 2, a ver qué datos nos dan sobre el oyente de podcast en español. Por ejemplo, el 55,2% de estos 3.500 personas eran, a ver, 3.000... dejadme dar el dato concreto, 3.600, vamos a dejar en 3.600 personas, el 55%, 55,2% de ellas son hombres y el 44,8% son mujeres. Ojo, ha subido un 2%, este último dato, ha subido un 2% las mujeres. La edad, esto es curioso porque lo comprenden entre 18 a 65 años, o sea, prácticamente todo el público, quitando la tercera edad y el público infantil, todo el mundo escucha podcast. Bien, me gusta.
El 60,89% de ellos tiene estudios universitarios y este dato ha crecido un 3,89%. Y la situación laboral de la mayoría del oyente de podcast es empleado, un 82,5% de los encuestados. En cuanto a datos más concretos, la franja de edad que más ha respondido a esta encuesta es de 45 a 54 años, con un 25,16% de los votos. ¿De dónde se escuchan estos podcasts? Bueno, pues en un 62,28% desde España, seguido de México, Colombia y Estados Unidos. Seguido muy pero que muy de cerca de Argentina. Estos son los 5 países donde más se escuchan podcasts a través de la plataforma iVoox. Y si ponemos la lupa en España, la provincia que más podcast escucha es la Comunidad de Madrid, con un 18,74%. Y esto hay que mirarlo un poquito con los datos que os voy a ofrecer a continuación, porque la Comunidad de Madrid, pese a que tiene mucha población, Andalucía, que es la segunda provincia que más podcast escucha a través de iVoox, es una provincia con mucha más población, es una provincia mucho más grande y hay 3% de diferencia, 15,46% en Andalucía y 15,42% en Cataluña, que bueno, podríamos decir que son las 3 más pobladas, pero claro, que Madrid esté en cabeza, superando incluso a Andalucía, wow, esto da que pensar, ¿eh? Y las que menos escuchan, bueno, esto es algo lógico porque son ciudades más que provincias, ciudades autónomas, que son la ciudad autónoma de Melilla y de Ceuta, con un 0,11 y 0,21%, y Navarra, que se queda aquí en la cola, con un 1,06% de las provincias que menos podcast escuchan a través de la plataforma iVoox. Vamos a la siguiente página, que nos habla un poquito de familia y hogar, hablándonos de la situación académica. Es que va un poquito mal, es tan pesado el archivo que va un poquito a saltos. El perfil académico y laboral, disculpad. El 40,21% de los encuestados tiene estudios universitarios, educación preuniversitaria el 25% de los casos y máster o especialización o doctorado casi el 21% de los encuestados. Luego educación obligatoria, educación primaria y sin estudios. La situación laboral, esto es arrasador, el 82,49% de los encuestados es empleado, o está empleado, mejor dicho, y un 6,15% es jubilado. En el paro o sin ocupación tienen un 4,81%. Este dato me alegra mucho porque quiere decir que no todos los oyentes o casi todos los oyentes de podcast pues están trabajando o están jubilados. A ver si el año que viene pues esa franja de sin ocupación baja más todavía. Bueno, en cuanto al sector profesional, parece que son los funcionarios los que más escuchan podcast. No sé si es que tienen mayor libertad o mayor tiempo libre. Son el 11% de los encuestados. No, fuera de bromas. El ámbito de la educación le sigue muy pero que muy de cerca con un 10,97%. Está muy pero que muy igualado. En cuarto puesto están los servicios de salud con un 10,53%, comercio con un 10,12%, servicios financieros o servicios profesionales 9,93%, y ahora sí bajamos un poquito el escalón con medios de comunicación, cultura y gráficos con un 6,76%. Pero los 5 primeros todos están en torno al 10, 9, 11%, muy pero que muy igualado. Y ahora sí, como os decía antes, en cuanto a familia y hogar, el 55% de los encuestados tiene hijos y el 45% no tiene hijos. ¿Con cuánta gente vive? Bueno, pues viven en su mayoría con 2 personas, con un 30,28% de los encuestados, 3 personas, 24,84%, 4 personas, 23,03%. Y viven solos, un 14,44% de los casos. Más de la mitad de los oyentes de podcast tienen hijos, ya digo, con un 55% de los casos, y la mayoría viven en familia, compartiendo el hogar con más de una persona en un 85,56% de los casos. En cuanto a... fíjate, esto es una pregunta que siempre se dice, que todos los que escuchan podcast también hacen podcast, ¿no? Que todo el mundo tiene podcast. Pues no es así. Fijaros en esta encuesta que solamente el 5,45% de los encuestados tiene un podcast. El otro 94,55% de los casos
no tiene podcast, son simplemente oyentes de podcast. Sin embargo, si les preguntamos si se están planteando empezar un nuevo proyecto en forma de podcast, un 23,31% de las personas dice que sí y un 76,69% dice que no. Así que, oye, se avecina, o todo parece indicar que se avecina una nueva tanda de proyectos y de iniciativas. Aunque el podcast es un formato cada vez más popular, no todo el mundo quiere ser podcaster. Un saludo, Sune. Y solo el 5,45% de los oyentes también tiene un podcast. A pesar de ello, el 23,31% se plantea crear uno. Las redes sociales que utilizan estos oyentes de podcast o consumidores de podcast, las que más usan son WhatsApp, con un 82,56% de los datos, Instagram, 57,29% y YouTube, con un 57,03%. Nos tenemos que ir al Facebook con 50,46% para bajar del 50%, y ya la siguiente es Twitter con un 44,18%. Pero aparecen Telegram, TikTok, LinkedIn, Twitch, Pinterest, Discord y Tinder, que aparece ahí en cola. Vamos a la tercera sección, ¿cómo escucha el oyente de podcast? Más o menos, en torno a las 9,5 horas a la semana. Ojo, que es una gran media. Una media de 4,2 episodios a la semana. La escucha de podcast ha crecido y un 36,21% de los encuestados afirma escuchar más podcast que el año pasado o lo hace con la misma asiduidad que el año anterior. En este último caso es 54,05%. Y respecto a cuándo empezaron a escuchar podcast, hace más de 3 años, en el 63,2% de los casos, entre 1 y 3 años, esto quiere decir desde la pandemia, 23,11%, entre 6 meses y un año, 8%, menos de 6 meses, 4,4% y hace un mes, 1,32%. Me gustaría ver la cara de estas personas que descubrieron el formato hace un mes y ver esta cantidad de preguntas. Y que por estas personas que descubrieron el podcast hace un mes, no creo yo que se escuchen 9,5 horas de podcast a la semana. No lo sé, ojo. Bueno, claro, es que estoy pensando yo, no se me había ido la cabeza 9,5 horas al día, no a la semana. A la semana es una horita larga. Bueno, sí. No sería descabellado. Se me había ido a mi consumo, que suele ser en torno a las 7, 8, 9, 10 horas al día. ¿Cómo escucha el oyente de podcast en español? El 62,71% de los oyentes escucha podcast más de 4 horas a la semana, un 6,13% más respecto a 2022. Horas semanales dedicadas a la escucha de podcast. De 1 a 3 horas, un 31,15% de los encuestados. De 4 a 6 horas, 26,14%. Y más de 9 horas, un 20,67% de los encuestados. Pero esto se me descuadra un poco con el medio de los oyentes de podcast. Es que en la anterior tabla decían que eran 9,5 horas a la semana el oyente de podcast. Sin embargo, la siguiente encuesta no dice eso. La siguiente encuesta dice que de 1 a 3 horas es la opción más votada. Hay algún dato aquí que me baila. Los oyentes de podcast, 9,5 horas reproduciendo 4,2 episodios, pero luego abajo dicen que no, que de 1 a 3 horas. Bueno, no lo tendremos en cuenta, un pequeño desliz. La frecuencia de escucha. El oyente de podcast en español escucha a diario, en el 48,01% de los casos, el oyente de podcast en español escucha a diario, incluso varias veces al día, en el 20,19% de los casos. Si bien es cierto, el freno que le impide hacerlo con mayor frecuencia es el tiempo disponible para escuchar, en el 55,25% de los casos. A pesar de ello, un 25,43% afirma no tener impedimentos para escuchar podcasts con mayor asiduidad. ¿Con qué frecuencia escucha? Diariamente, 48%, de manera semanal, 23,73% y varias veces al día, 20,19%. Los frenos para escuchar podcast con mayor frecuencia son no tiene tiempo, con 55,25%, como decía antes, ningún freno, 25,43%, y no encuentro contenido que le interese, 12,01%.
Las preferencias de escucha, el rango entre 30 minutos y 1 hora de duración de los episodios se lleva la palma con 34,06% de los votos. Entre 1 y 2 horas se queda en el segundo puesto con el 28,76% de los votos, y no le importa de duración, este es mi equipo, 22,43% de los votos. Y en cuanto a cómo los escucha, de manera continuada, en el 55,73% de los votos, de forma fragmentada durante distintos días, 25,58% de los votos, y de forma fragmentada en un mismo día, 18,69% de los votos. O sea, que la gran mayoría de de oyentes de podcast o de consumidores de podcast escucha episodios de entre 30 minutos a 1 hora y lo hace de forma continuada. Así que esto tenedlo en cuenta. Hábitos y momentos de escucha. El mayor porcentaje es la noche, con un 58,02%, seguido de la mañana con un 54,46%. Y esto es un dato demoledor. Con quien los escucha solo en un 96,91% de las ocasiones, con pareja en un 12,36% y en familia nos tenemos que ir a un pequeñísimo 2,12%. El día de la semana favorito, aquí hay casi un empate entre los días laborables: lunes 74, martes 71, miércoles 73, jueves 72, viernes 75, y los sábados y domingos baja también de manera sincronizada entre un 56 y 53% de los votos. ¿Cuándo lo escuchan? Vamos a ver, ¿haciendo qué? ¿Qué tareas o qué otras cosas escuchan podcast los consumidores de iVoox? Pues haciendo tareas del hogar, más de un 50,25% de las ocasiones, antes de dormir, 40,42%, y descansando en un 38,53%. Tenemos conduciendo, paseando, trabajando, haciendo deporte, cocinando, en el transporte público, en la ducha o para meditar y relajarse. Aprovechan el tiempo y aprenden. Principales motivos de escucha. Tenemos escuchar podcast mientras hace otras cosas, 65,73%, escuchar cuando y donde quiera, con un 61,29%, y para aprender en el 62,58% de las ocasiones, para entretenerse, para relajarse y conciliar el sueño, encontrar contenido que no está en otro lugar o formato, informarse de la actualidad, desconectar de las pantallas o simplemente porque le hacen compañía. El móvil, el dispositivo favorito, ya que el 97,2% de los usuarios reconoce que lo escuchan a través de esta opción. El Android Auto, CarPlay, Bluetooth del coche, 13,42%, y el ordenador, 12,27%. Bueno, muy seguido de la tablet, 10,13%. Luego ya tenemos altavoz inteligente y Smart TV. En cuanto a los sistemas operativos, esta gráfica está un poquito mal, iVoox, bueno, da igual, no nos lo tenemos en cuenta. Los sistemas operativos móviles, con un 78,43%, es Android, y en cuanto a iOS, un 21,57%. Sin embargo, las dos gráficas están completas al 50%. Bueno, no se lo tendremos en cuenta. Más suscripciones a podcast. Los siguientes están suscritos a 4,9 podcasts de media. El 39,03% de los encuestados están entre 4 a 10 podcasts, el 23,37% de entre 10 a 20 podcasts, y el 17,69% de los casos de 1 a 3 podcasts suscritos. Y se han suscrito a nuevas suscripciones de 1 a 3 nuevas en el 43,24% de los casos, de 4 a 10 en el 34,29% y a ningún podcast nuevo en el 12,19% de los casos. ¿Cómo descubren nuevos podcasts en iVoox? Bueno, pues a través de la propia plataforma de iVoox, en un 75,10% de los casos, a través de redes sociales, en un 33,21% de los casos, y a través de otros podcasts, en el 23,11% de los casos. Hombre, pues esto me alegra, porque eso significa que muchas de las suscripciones que podéis estar escuchando en mis lunes podcasteros os llevarán a otros programas. Así que bueno,
También están conocidos o amigos, otras plataformas, buscadores, publicidad, medios de comunicación, influencers o medios sobre podcast. Bueno, a lo mejor mi metapodcast se debería englobar en esta última opción. No, seré optimista y me quedaré con la tercera opción. El desinterés por el vídeo podcast. Aquí han tocado hueso. ¿Qué prefiere consumir? ¿Prefiere escuchar solo en audio? Hombre, a ver, esta pregunta también, si la hacen a los consumidores de iVoox, que no soporta vídeo, pues está un poco... Pero, sin embargo, dejadme que lea las opciones. ¿Prefiere escuchar solo en audio? 68,41% de los casos. Depende del momento, 29,97%. Ojo. Y prefiere ver solo el vídeo, 1,62%. ¿Qué les atrae del vídeo podcast? Le es indiferente, al 36,97% de los casos, no le atrae, 32,06% de los casos, y poder ver la interacción con los participantes, en el 22,20% de los casos. Tenemos ver ejemplos, tutoriales que faciliten el aprendizaje, ver a los podcasters y la inmediatez e interacción en los directos. Del audio al vídeo y viceversa. El 35,68% de los oyentes tiene interés en poder escuchar en formato podcast los contenidos de creadores de vídeo. Asimismo, a un 19,84% les gustaría que sus podcasters favoritos hicieran vídeo. En este sentido, el oyente de podcast en español sigue prefiriendo el audio por delante del vídeo. Y tenemos aquí, le gustaría poder escuchar contenidos en vídeo podcast, le es indiferente, 45,48% de los casos, sí, 35,68% de los casos y no, 10,24% de los casos. ¿Le gustaría que los creadores de audio hagan vídeo? Le es indiferente, 62,58%, seguido de sí, 19,84% y no, 14,84%. Nos vamos a punto número 4. ¿Qué escucha? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las temáticas favoritas? La temática más escuchada en la plataforma iVoox es el misterio y otras realidades, que se mantiene en un primer puesto con un 15,20% de los casos. Historia y humanidades sigue en segundo puesto y con un 14,16%. Sin embargo, el humor y entretenimiento le quita el puesto a la política, economía y opinión, que estaba en las veces anteriores en un tercer puesto. Ahora está humor y entretenimiento con un 9,19%. Las temáticas más demandadas son la historia con un 36,58% de los votos, misterio con un 28,96% y ciencia con un 19,19% de las más solicitadas. Los podcasts más escuchados de la plataforma iVoox son Días extraños, Nadie sabe nada, El partidazo de la COPE, Cuarto milenio, La contracrónica, La rosa de los vientos, Horizonte, La voz de César Vidal, Espacio en blanco y El centinela del misterio, en ese orden. Los podcasts revelación más escuchados son Abismo, No es el fin del mundo. Mira, No es el fin del mundo, lo recomendé hace muy poquito. Seguro que están en ese puesto gracias a mí. No, pero fuera bromas. Podcast número 3, Planeta oculto. Podcast número 4, Oscilador armónico. Número 5, Nos tienen contentas. Número 6, Quieto todo el mundo. Número 7, Episodios medievales. 8, Un humano por persona. 9, La mente y sus cicatrices. Y 10, Nintendatos. Los formatos favoritos. El ganador y el rey de los formatos es el conversacional, con 52,49% de los casos. Narrativo o documental sube hasta un 49%, 49,28%, sube a un segundo puesto, venía del tercero, y el que ahora está en tercer lugar es la entrevista, 43,42%, seguido de crónica periodística, audiolibros, ficciones sonoras, actualidad, noticias y magazine. Idiomas y acentos. El 99,53% de los de los encuestados reconoce que escucha podcast en español, seguido del 19,99%, 20% en inglés, catalán en el 6,92%, y nos vamos a francés, gallego, portugués, y se difumina esta no ver el séptimo idioma. No sé cuál es el séptimo ya. El acento no es un obstáculo para el oyente hispano, y para el 67,06% le es indiferente el que tenga el podcaster. Muy bien, le da igual, 67,06%, le molesta en un 14,60%, y nunca he escuchado un podcast con un acento distinto al mío, 11,33%. Vamos al quinto bloque, contenidos que son tendencia.
la explosión del True Crime, y nos habla de podcasts como Crims, de Carles Porta, Crímenes Ibéricos, Criminopatía y El Señor de los Crímenes, los cuales copan los rankings de las principales aplicaciones de escucha, no solamente de iVoox. La gente se siente fascinada por lo real y el podcast es un formato cercano donde aumenta el impacto emocional al escuchar este tipo de relatos. Sobre esto, y aquí os spoileo un poquito, sobre esto precisamente va a ir el episodio de mañana, y no es un análisis de iVoox, es otra encuestadora, y no en España sino en Estados Unidos, os aviso. Los conversacionales triunfan entre la generación Z. Los podcasts conversacionales ofrecen un ambiente espontáneo y relajado y han conseguido abrirse un espacio entre la generación Z y el público millennial por su autenticidad y cercanía. Se trata de charlas entre amigos donde el oyente podría ser uno más. Las claves son conexión con los temas e invitados, podcasts como Nos tienen contentas o Convivencia en pareja. Incluso encontramos podcasts de eventos online como los de la Kings League Podcast. La marcada espontaneidad de sus creadores, con Poco se habla, Reyes del Palique, Club 113 o La Placita Amarilla, o La Pija y la Kinky, por ejemplo, que fue un caso muy sonado con la visita de Pedro Sánchez durante la campaña del 23J, y también la apuesta por la cultura pop, ya que Territorio Revival o El Sendero del Friki pues tienen ahí su espacio dentro de los conversacionales. El podcast como medio de comunicación. Bueno, nos ponen aquí un montón de casos de medios de comunicación, como El Mundo, con El Mundo al Día, El País, con Hoy en el País, El Español, con En la Sábana, El Periódico, el podcast de El Periódico, El Diario.es con Un Tema al Día, o The Guardian con Today in Focus. Información especializada. El podcast es un formato económico que permite a los creadores hacer un periodismo independiente y llegar a una audiencia importante al margen de los grandes medios, y nos ponen los ejemplos de Carne Cruda, No es el fin del mundo o La Contracrónica, o también podcasts muy de nicho, como por ejemplo centrados en el ciclismo, A la cola del pelotón, El Maillot o Bici Lab, la tecnología, con Mixio, monos estocásticos o Tiscra. O también los videojuegos, con GTM Restart, Nintendatos o Chiclana and Friends. Y también, como no, pues la posibilidad de aprovechar el podcast como radio a la carta. Y esto yo creo que mucha gente llega a este formato gracias a Hoy por Hoy, a Julia en la Onda o Es la Mañana de Federico. Programas de la cadena SER, de Onda Cero o de Es Radio. En cuanto a las ficciones sonoras, pues nos ponen ejemplos de Titania, de Podium Podcast, Un Mundo Violento, de David Sainz, el cual se ha realizado con un crowdfunding, o Bloom, de El Extraordinario. También los documentales, tenemos a Libres de Picasso, de Podium Podcast, El Guerrillero, de Yes We Cast. Este es muy nuevo, cómo se ha conseguido colarse aquí, en este ranking de iVoox. Expediente Negreira, de Radio Marca, o Angrois en busca de la verdad, de Ser Podcast. Hoy Anguita y Julio, podcast del que os hablé hace unas cuantas semanas, de eldiario.es, y Cordópolis que no lo han puesto por aquí. Podcasts especializados, pues tienen, por ejemplo, que están al margen de grandes medios, también son especializados en un componente divulgativo, que pueden profundizar a la hora de abordar temas concretos, pero no están relacionados con los grandes medios, como por ejemplo La Tribuna Deportiva, que es la actualidad sobre el Valencia Club de Fútbol, o V9, que está centrado en la Fórmula 1. Tienen la base o el tablero del canal Red, con Pablo Iglesias, el cual apuesta mucho por el podcast, y también que podcasts que aumentan, que afianzan el compromiso de sus audiencias, como por ejemplo La Voz de Horus, un podcast sobre Warhammer 40.000, o La Sexta Nominada, con análisis de las películas nominadas a los Oscar. También hay espacio para el aprendizaje, por ejemplo, centrados en la historia y la ciencia, con el Scriptorium, Un humano por persona, en el contenido educativo, con relatos en inglés con Duolingo, English Learning for Curious Mind o Listening Time. Para preparar las oposiciones, estos últimos son para aprender inglés, como es lógico por los nombres, para preparar oposiciones, Escuela de la Memoria, Oposiciones de Educación u Opositar es de Valientes, y para preparar la selectividad, Historia de España para la selectividad. Disculpad. El auge de los podcasts sobre salud mental.
Tenemos en cuanto a la conexión con el podcaster o invitados, tenemos a Ansias de hablar o Por si las voces vuelven. Tenemos también, en cuanto a conocimiento experto centrado en la salud mental, Psicología y movidas, Psicología al desnudo o Las claves de Sol. Y nos vamos al sexto bloque de este observatorio IVOS 2023 y a ver los motivos por los que apoyan los consumidores de podcast a los podcasters. Pues mira, la primera opción, con el 59,50% de los votos, es para ayudar al propio podcaster, también para acceder a contenido exclusivo, que está con un 47,66%, y también con un 47,02%, un poquito menos, la escucha sin publicidad. También está la opción para charlar con el podcaster o para participar en concursos, pero esas tienen un menor porcentaje. 1 de cada 4 oyentes apoya a uno o más podcasts. En cuanto a la suscripción a catálogos de podcast y audiolibros, tenemos motivos por los que inician la suscripción, no el apoyo a podcast, sino la suscripción, para poder apoyar a sus podcasters favoritos, pero mediante una suscripción a catálogos completos de podcast con un 48,27% de los votos, para eliminar la publicidad de dichos catálogos, 43,93%, y por disfrutar de funcionalidades avanzadas con un 33,21%. También está la opción por ampliar su catálogo de podcast exclusivos o por su catálogo de audiolibros exclusivos. En cuanto a los servicios de suscripción por los que pagan estos consumidores, está el cine y la televisión en primer lugar con un 65,25% de los casos, la música 34,98% y los podcasts 21,99%. Aquí están pues las plataformas de streaming o las plataformas de música por streaming. Y en tercer lugar, los podcasts. Los libros y audiolibros están en último lugar con un 18,78%. Vamos al número 7, su percepción de la publicidad en el podcast. Abiertos a la escucha de publicidad. Los sectores que más les atraen en cuanto a oyentes que estén dispuestos a escuchar publicidad se ubican en el ámbito de la tecnología, en un 27,55% de los casos, seguido de la agricultura y educación con 24,43% y el ocio con un 22,33%. ¿Cómo perciben la publicidad en el podcast? Bueno, pues el 71,09% de los oyentes afirma que es probable recordar el nombre del anunciante en un podcast, el 19,08% visitaría la web del anunciante y un 15,95% compraría el producto o servicio anunciado. El podcaster como prescriptor de las marcas. Yo hoy no puedo serlo porque me estoy trabando mucho, pero bueno, la figura del podcaster tiene influencia en cómo los oyentes reciben la publicidad de una marca. El 69,46% se llevaría una mejor impresión de una marca o servicio cuando es anunciado por un podcaster en el que confía y un 32,42% lo compraría. Es más, el 11,82% afirma haber comprado un producto o servicio anunciado por un podcast. Y por último, lo que está por sonar. Aquí nos sacan la bola de cristal y prevén que la audiencia infantil reconocen que el 48% de los oyentes de podcast infantiles los escuchan casi a diario, en especial los niños de 2 a 5 años. Además, los niños escuchan al menos 3 días a la semana, en el 71% de los casos, o al menos una vez a la semana en el 90% de los casos, y su formato favorito es el narrativo. Los podcasts son una opción atractiva para las familias y una forma popular de entretenimiento y aprendizaje para los más pequeños que les aleja de las pantallas y les ofrece una experiencia auditiva que puede estimular su imaginación y fomentar su capacidad de escucha activa. La mejora de los algoritmos de recomendación personalizada, esto es lo que se viene para el año que viene. Los consumidores de podcast tienen en sus manos una oferta de más de 500.000 podcasts en español, una cantidad abrumadora que requiere de una buena prescripción para hacer llegar los contenidos relevantes a cada oyente. El 55,25% de los oyentes afirma que el mayor impedimento para escuchar podcasts es la falta de tiempo y un 12,06% no encuentra el contenido que le interese. Así que ahí es donde entra este algoritmo que tienen que mejorar. Los podcasts se transforman, el contenido transmedia, podcasts que evolucionan a pequeños extractos como TikTok o Instagram o Reels o los YouTube Shorts, con los Shorts de YouTube también, y aprovechan estos
pequeños formatos para redistribuir su podcast y de esa manera atraer nueva audiencia, la transcripción, no solamente el audio, sino también la transcripción escrita de estos podcasts, y a la inversa, los creadores de vídeo, imagen o texto van a usar el podcast como una nueva vía para llegar a sus potenciales audiencias a través del audio. Crece el interés por los podcasts en vivo. Nos pone aquí el ejemplo de La Ruina o Días Extraños. Días Extraños, que agotó 600 localidades del Teatro Infanta de Madrid con su primer espectáculo en directo. Y La Ruina, que bueno, arrasa allí por donde va. Qué pena que no salga la Spot Night aquí. Ay, bueno, da igual. Gracias aún así por vuestro apoyo a este evento. iVoox. La industria consolida su profesionalización. El podcast en español vive su mejor momento y a medida que el formato se ha ido expandiendo y ha ganado más reconocimiento entre los oyentes, también ha aumentado la inversión en la producción de contenidos. Asimismo, los grandes players, productoras, medios de comunicación y creadores están entrando en el mercado. Esta penetración es positiva y eleva la calidad de sus contenidos. Pues sí, totalmente de acuerdo. El podcast como herramienta de gestión emocional para cuidarse un poquito la salud mental con podcast de psicología y lifestyle, estilos de vida, podcast de entretenimiento, sobre todo con la llegada de nuevos contenidos impulsados por influencers a la generación Z, y también vaticinan la publicidad mejor integrada y más efectiva. Para el año que viene, para el 2024, gracias a este formato con alto engagement. Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Y hasta aquí este capítulo súper largo que me ha quedado del Observatorio iVoox 2023 sobre el estado del consumo de podcast en español. Muchas gracias a iVoox por este gran análisis, siempre es un placer y sobre todo molaría hacer un episodio un poco más largo, quizás con algunos de vosotros, con algún oyente o algún creador de podcast, leyendo cada uno de nosotros los diferentes análisis, los diferentes observatorios de iVoox de años anteriores para ver cómo ha evolucionado cada dato, ¿no? Porque aquí nos ofrecen las encuestas de este año, pero no las diferentes evoluciones. Sería algo todavía más largo y me llevaría un episodio todavía más largo y ya me estoy quedando sin voz. Muchas gracias a iVoox y muchas gracias a ti que estás al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.